Bienvenidos a Así que quieres hablar de, aquí en Homosensual, el portal LGBT más visitado en México y Latinoamérica. Mi nombre es Alex Orue, soy director ejecutivo de It Gets Better México. Y como cada semana, aquí retomamos temas de alta relevancia para la comunidad LGBT en temas de política, salud. Hemos hablado de que desde varios ángulos alrededor de la comunidad trans, que si los baños neutros, que si el Día de la Visibilidad Trans, pronombres es algo que vamos a estar abordando en el futuro. Y el día de hoy vamos a abordar algo que pareciera muy elemental y muy básico, que entendamos de la discriminación. Se nos fue el día de la discriminación, que creo que es a principios de marzo, el 1 de marzo, si no me recuerdo. Pero nunca está mal, nunca es tarde para abordar este tema. Y el día de hoy tenemos un gran invitado para este asunto. Chequen también en nuestras redes sociales de Homosensual y en las personales. Más adelante vamos a mencionarlas. Pero chequen ahí todos los demás episodios que hemos abordado. Creo que ya vamos más de 10, si no me recuerdo. Más de 10 episodios. Y muchas gracias por escucharnos, por suscribirse a los distintos medios. Esto está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, creo que también. Además de en su formato de video en YouTube y en Facebook de Homosensual. Y ahora sí, el día de hoy vamos a hablar de la discriminación y la comunidad LGBT. Y el día de hoy, justo, me acompaña Pablo de los Cobos, de la organización Amicus y de la iniciativa Visibles. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ahorita y a quienes nos están siguiendo. Muchas gracias por venir. A ver, tú eres abogado por la Ibero, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, gestor justo de la plataforma Visible, que ahorita vamos a hablar de esto. Eres investigador asociado del CIDE en temas de cambio tecnológico y consultor independiente en temas de protección social y derechos humanos. Háblanos un poquito más de tu labor en Visibles y un poco de esta iniciativa, cómo inició y cuánto tiempo llevan, por ejemplo, operando esta iniciativa. Claro que sí. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y por permitir platicar un poco sobre Visible. Te cuento un poco cómo surge y ya después platicamos detalles más puntuales de la plataforma, de lo que hago, de qué podemos conocer con ella. Visible surge a partir de la necesidad de poder contar con información sobre violencia y discriminación contra personas LGBTI en México. Lo que hayamos estado haciendo, Amicus es una organización de la sociedad civil que particularmente, digamos, una de sus principales labores, desde más o menos el año 2016, 2015, 2016, habíamos estado trabajando en cuestiones de litigio estratégico con personas trans para adecuar actas de nacimiento. Y en el estado de Guanajuato particularmente. Y a partir de ahí, pues empezamos como a darnos cuenta de varias situaciones. Una, bueno, digamos, como además de todas las cuestiones de barreras institucionales que existen para hacer estos cambios, la propia, digamos, negativa de las autoridades a reconocer, digamos, este procedimiento, que sea un procedimiento fácil, gratuito y, digamos, con una perspectiva de derechos humanos. Y la segunda era que en realidad no existía mucha información. Lo que queríamos mucho era poder sensibilizar mucho a quienes estaban decidiendo sobre estos asuntos, sobre la situación en la que vivían, digamos, personas trans en un primer momento. Y para ello necesitábamos, pues, cierta información de qué era lo que estaba pasando, digamos, a qué edades suceden, como qué tipos de casos, en qué magnitudes suceden más, en qué lugares, para que vieran que esto no era, digamos, solamente como una cuestión abstracta de hacer una adecuación del cambio del acta de nacimiento, sino que eso tenía implicaciones en la vida de las personas que además vivían en un contexto de discriminación o de violencia. Y a partir de ahí, pues, nos empezamos a tratar de allegarnos de información para poder sensibilizar un poco más. Y nos dimos cuenta que en realidad no existía, prácticamente no se estaba generando la información necesaria para poder como hablar sobre esto.
E incluso, digamos, no solamente no existía como, digamos, tratando de acceder a ella, sino que al momento de ir con las autoridades y preguntarles, oigan, ¿tienen información sobre, por ejemplo, casos de bullying escolar por motivos de orientación sexual, perdón, de identidad de género? Nos decía, pues no generamos esa información. Y en algunos casos era porque tenían un desinterés sobre este tema, pues eran así como, pues están en nuestras agendas, digamos, no queremos generar esa información. Y en algunos casos sería algo que decía, pues nosotros no queremos generar esa información porque generarla es discriminar, ¿no? O sea, si tú al momento en el que llega un caso de bullying escolar le preguntas la orientación sexual a un niño, por ejemplo, o a un adolescente, podrías estar llegando a discriminar porque estás haciendo énfasis en esa cuestión de su vida. Y lo que decíamos era, no, lo que necesitamos precisamente es visibilizar estos actos para, porque si no los visibilizamos parecía que no existen. Entonces, Visible surge precisamente con esta intención. La intención es generar la primera plataforma en México, mediante la cual tanto personas que hayan vivido un acto de discriminación o violencia pueden reportar, como también testigues que han presenciado algún acto en la calle con alguien que conocen o en las redes sociales, también se pueden meter a la plataforma, es en línea, y pueden generar este reporte. Entonces, Visible esta plataforma en línea, es un formato, digamos, muy sencillo para realizar el reporte, toma alrededor de unos 10, 15 minutos, y además de visibilizar, pues permite que las personas tengan un espacio seguro, anónimo, para realizar un reporte, para generar esta información, que en muchas ocasiones no se va a canalizar por algún otro procedimiento, digamos, por ejemplo, jurisdiccional. Alguien no va a ir a una fiscalía a reportar lo que le pasó, sino que la plataforma precisamente permite, mediante un procedimiento sencillo, generar esta información. Y pregunta, me quiero regresar tantito, un paso atrás, para quienes nos escuchen y que nos estamos a lo mejor yendo a un nivel pro de discurso y de asumiendo que la gente entiende muchos conceptos. Para empezar, ¿cómo en Visibles, cuál es el criterio de esto es un caso de discriminación? Para ustedes, ¿qué es discriminación? Claro. Pues mira, discriminación, digamos, como en su aspecto general, es como todo trato diferenciado a una persona, ¿no? Y ahora la discriminación per se podría no llegar a ser mala, simplemente es un trato como diferenciado y en ocasiones puede esto llegar a ser justificado. Por ejemplo, un ejemplo clásico es, digamos, las cuotas de género. Digamos, es un trato diferenciado hacia las mujeres, pero con la intención de que puedan tener una mayor participación, es decir, está justificada ese trato, digamos, diferenciado a la población porque su finalidad es precisamente garantizar el acceso a participación de las mujeres. Sin embargo, cuando el tratamiento o los dichos o lo que sea son injustificados, es decir, no tienen una razón que busque como ampliar los derechos o dar un mejor trato a las personas, sino que por el contrario busca negar servicios, derechos, ahí estamos hablando ya de un caso de discriminación, como coloquialmente lo conocemos y como lo estamos canalizando aquí en la plataforma. Entonces es como una, digamos, como la parte de discriminación, la otra parte es de violencia que también lo pueden como digamos, reportar, pero digamos, enfocándonos en casos de discriminación, sería eso. Ahora bien, la discriminación no tiene que ser necesariamente motivada por la orientación sexual, la identidad de género, características sexuales de las personas, bajo el entendido de que, digamos, hay un montón de reportes que están llegando que sí son motivados por esto. Es decir, por ejemplo, una persona estaba en un centro comercial, se dio un hombre un beso con su novio, y llega un policía y le dice, ustedes no pueden estar haciendo esto aquí, por favor, sálganse del lugar, ¿no? Digamos, digamos, acto de discriminación, pues sí está motivado por la orientación sexual de las personas. Sin embargo, hay algunos otros casos que podrían llegar a ser de discriminación, que no necesariamente estén ligados a alguna característica de diversidad sexual, por ejemplo. Entonces, ahí entendemos que la discriminación no es solamente un proceso que se vive por, digamos, tener alguna característica, sino que también en general estamos hablando de cuestiones que se intersectan. Entonces, puede haber personas, por ejemplo, mujeres trans, que son discriminadas, quizás no necesariamente por ser mujeres trans, pero son discriminadas en algún acto. Y ese tipo de actos y reportes también nos interesan porque al final del día también están sucediendo a las personas de la comunidad. Y si podemos generar como este tipo de información, pues también podemos ver como otro tipo de experiencias y que en ocasiones pueden estar ligadas, ¿no? Digamos, es como, por poner un ejemplo, digamos, como digamos, más o menos característico, y es una persona trans que durante su infancia no fue aceptada en su hogar y sale de su hogar, quizás no pudo continuar con estudios y al momento de intentar acceder a un trabajo tiene como menores posibilidades de poder acceder
quizás no se liga a una cuestión de seguridad social, ¿no? Y además es una persona indígena. Entonces empiezan a juntar como un montón de características que afectan a una persona. Y esta persona, al formar parte de la comunidad, pues se ve discriminada por diferentes razones al momento en el cual busca, digamos, acceder a un servicio, a relacionarse con otras personas. Y ese tipo de casos, digamos, son los que estamos canalizando. Actos que dan un trato diferenciado a una persona por que pertenece, digamos, a la comunidad LGBTI. Claro, y justo aquí en esta labor o sea, también con la hora segura, por ejemplo, que en Gets Better México tenemos este servicio de contención psicológica, pues es meramente para desescalar casos, porque reconocemos que hasta por la naturaleza del servicio, no es terapia propiamente, ¿no? Buscamos canalizarles con quienes sí les puedan ofrecer ese tipo de servicios, o incluso, que es en la mayoría de los casos, acercarles con las organizaciones que estén cerca de su localidad, ¿no? Que les ofrezcan el servicio que necesitan en particular, el más especializado, que si asesoría legal, que si un refugio porque le están corriendo de casa, etcétera. Pregunta, porque con poco se destapa así la caja de Pandora cuando con este tipo de servicios y justo cada vez que me llega un caso de que veo que es un tema de discriminación, ¿no? Ya sea que nos llegue a nuestras redes sociales de Gets Better México o a las personales, digo, bueno, independientemente de que tienes que acercarte al CONAPRED, por ejemplo, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, si estás en Ciudad de México, al COPRED también, a tu Comisión de Derechos Humanos correspondiente, busca a visibles y documenta tu caso acá. O sea, lo hemos manejado de documentemos y seguramente te van a poder orientar mejor, ¿no? Porque pues veo que mucha gente que está detrás de esta iniciativa estudiaron derecho, ¿no? Entonces, pero de esta iniciativa, mi pregunta es, ¿cuáles han sido esos retos? O sea, ¿cómo han dado seguimiento a todo esto con todos estos retos de pues cuántos casos y la naturaleza de cada uno de ellos y la falta de también, no solamente recurso como organización, nunca alcanza para todo lo que uno quisiera hacer, pero también es distinto ayudar a alguien que está en Ciudad de México a alguien que esté en Durango, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo le han hecho con eso? Sí, mira, aquí es importante porque a veces en ocasiones llegan algunos tipos de casos que en realidad no podemos procesar y para saber bien qué hacemos desde Visible. Y, digamos, Visible es como una plataforma que idealmente está hecha para que las personas hagan reportes anónimos. Entonces no nos podríamos como tal comunicar con quienes hicieron un reporte porque, digamos, muchas de las preguntas ya tienen como categorías específicas que simplemente se están llenando. Si en alguna ocasión hay alguna otra, las personas como que la pueden llenar. Y finalmente hay, digamos, como un apartado de descripción de lo que fue el acto, que en ocasiones sí se ponen como mayor información. Sin embargo, no damos como tal un seguimiento puntual como caso por caso. Digamos, para eso están como organizaciones, digamos, como Amicus y podríamos, como para quienes, por ejemplo, viven en Guanajuato y demás, que tenemos como un poco más de conocimiento, pero no damos como un seguimiento puntual a cada uno, sino que la intención es precisamente visibilizarlo y generar la información de lo que está sucediendo. Sin embargo, digamos, en el aspecto nacional, pues sí, al final cuando tú haces tu reporte, ponemos números tanto de organizaciones como de autoridades con las que tú puedes acceder para, digamos, si quieres como tener alguna consecuencia más directa sobre lo que pasó. Y en algunos estados en los que tenemos, digamos, asociaciones con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, el Estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, ponemos ya números muy específicos de las organizaciones con las que si quieren hacer algo más que el reporte, digamos, como quizás tener algún procedimiento jurisdiccional o con alguna de estas comisiones que atienden como temas de discriminación, ponemos los números, direcciones y demás. Y recientemente también tenemos un convenio con la Dirección de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, en el cual también, digamos, aunque no es un proceso como tal jurisdiccional, pues sí ayuda como a tener un poco de seguimiento de este tipo de casos más puntuales. Y en ocasiones cuando, digamos, las personas como que ponen sus datos para que nos
les ayudemos, pues les decimos, ¿saben qué? No, lo que hacemos en Visible es esto, pero puedes, digamos, dependiendo del lugar en el cual haya sucedido y lo que haya sucedido, puedes acudir como a este tipo de organizaciones. Pero la finalidad principal de Visible no es dar como este seguimiento de caso por caso, sino la de generar información sobre lo que está sucediendo, visibilizarlo y que las personas puedan, que en ocasiones que no van a ir a otro tipo de lugar porque desconfían de la autoridad, porque en realidad, digamos, solamente quisieran como expresarlo y visibilizarlo, pues presentar esta plataforma para que lo puedan hacer. Ok, ya me queda más claro a mí porque sí, o sea, yo me imaginaba que a lo mejor era principalmente como estadístico para también como llegar justo con las autoridades para decir todo esto está pasando, lo que decías hace rato de que cuando se les preguntan, ¿no? O sea, pasan actos discriminatorios, no se judicializan como deberían, las autoridades no están sensibilizadas a pesar que el tema de la discriminación o la no discriminación está en el artículo 1 de la Constitución Federal, está muy difícil que las autoridades no solamente sepan cómo actuar en estos casos, sino pues también el probar todo, ¿no? O sea, termina siendo muy difícil, ¿no? Llegar a un juicio. Y yo creo que hay muy pocos casos, particularmente relacionados por temas de homofobia, transfobia, que hayan tenido que se hayan judicializado y dos, que hayan tenido alguna resolución favorable, ¿no? A las víctimas. Pero en esta experiencia del mapeo que han hecho en México, ¿cuáles tú dirías que son las principales causales y en qué poblaciones ves o en visibles ven que son más vulnerabilizadas, más bien? Hace poco, justo con mi querida Jessica Marjan decía, hablemos de personas o comunidades vulnerabilizadas, no vulnerables, ¿no? Le colocas la culpa o la carga a la persona que está siendo atacada, ¿no? Vulnerada. Entonces, ¿cuáles los factores principales y poblaciones más afectadas que en Visibles ven? Sí, claro. Mira, nada, me gustaría hacer un pequeño comentario sobre lo anterior y ahorita regresamos a este. Y es que, digamos, todo acto de reporte de discriminación tiene como dos principales finalidades. Una es la que está relacionada con la vivencia personal, la cual es, digamos, como totalmente, se debe de atender el caso puntual de la persona que fue discriminada. Pero también en algún otro punto son banderas rojas sobre cosas que no solamente le suceden a una persona, sino que suceden estructuralmente a un montón. Entonces, digamos, para eso sirve muchísimo Visible, por ejemplo, para localizar experiencias que, si bien quizás alguna persona lo reportó en algún lugar del país bajo alguna modalidad muy particular, no significa que sea la única que lo esté sufriendo. Entonces, digamos, las autoridades o, digamos, no solo autoridades, sino también centros privados que estén, digamos, localizados, identificando eso, pueden actuar e idealmente deberían actuar para prevenir que este tipo de actos no sucedan. Ahora, sobre los actos que nos llegan principalmente, y digamos porque han sido como, ha habido mayor socialización en este tipo de poblaciones, nos llegan muchos reportes de hombres gays y de mujeres trans. Son así como principalmente, digamos, como la mayor parte de los reportes llegan, digamos, como estos dos grupos de personas. Y del tipo de actos que más llegan, pues llegan en general, lamentablemente, asesinatos, ¿no? Así digamos como categoría general, por ser actos muy, pues ahora sí que muy llamativos en las noticias, en las redes sociales, y eso está reportando mucho en la plataforma y es como la principal grupo de categorías de tipos de actos que suceden. Otras ya son agresiones verbales, por ejemplo, sucede mucho, particularmente en Guadalajara y en León nos han estado llegando mucho, particularmente como en espacios de fiesta, ¿no? Así donde hay antros, bares y demás, que en las calles, en las noches, hay una pareja gay, agarrada de la mano y pasan personas en los coches y les gritan cosas. Y se vuelven y se dan otra vuelta y les vuelven a gritar algo. Por ejemplo, ese tipo de actos se reportan muchos y hay otros tipos de agresiones versables que también hemos estado. Y la tercera categoría, y que está muy relacionada con cuestiones también de discriminación, es el impedimento de acceder a algún servicio. Por ejemplo, esto que te estaba contando de entradas a ciertos lugares privados
porque, por ejemplo, por cómo va vestida una mujer trans, ¿no? Y dicen, no, es que aunque sabemos que es un acto de discriminación no dejarte pasar, pues tenemos esa indicación porque hay alguien que se queja o porque alguien dio la indicación de que no podemos dejar pasar. Y sucede y digamos como que ese es como un tipo de impedimento. Otros ya más bien son, digamos, por ejemplo, a servicios públicos, acceder como a cierto tipo de prestaciones al momento en el que se van a hacer y lo digo porque ahorita hemos estado trabajando mucho en cuestiones de salud por la pandemia, qué tipo de afectaciones ha habido y, por ejemplo, estábamos viendo que antes, al momento de acudir personas trans a laboratorios privados particularmente, se les niega mucho el servicio porque las personas que están, digamos, como atendiéndoles, no están no han recibido quizás la capacitación, no tienen como ciertos prejuicios y demás en las que dicen, no, pues es que si tú eres una mujer trans, entonces no puedes acceder a este servicio porque este servicio, dentro de la visión que tienen, pues no está diseñado para alguien que tiene, digamos, como una expresión de género femenina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son como más o menos los casos que nos llegan y nos llegan mucho, eso sí, digamos, casos que las personas están testificando, más o menos como una relación de 8 de 10 son casos que se testifican, digamos, se puede ver, hay algunas organizaciones que están reportando los casos porque, digamos, llegan y les cuentan y se canalizan por medio de la organización, y como 2 de 10 son de personas que lo vivieron directamente y que están reportándolo a través de la plataforma. Oh, ok, entonces justo aquí la labor de muchas redes de organizaciones civiles han contribuido justo a que se documenten los casos, por lo que me dices, ¿no? Eh, ya hace rato comentabas, pues, qué hacen con estos datos, ¿no? Con los casos de ya documentaron, ¿no? Eh, y obviamente esa es una labor, pues, un poco permanente, ¿no? O sea, constantemente yo veo sus campañas, ya me han llegado así como incluso hasta campañas muy cool que ponen en Instagram, ¿no? De, por si hay algún caso de discriminación que he vivido, cómo reportar, cómo eh, documentar, ¿no? Eh, con esta información hablabas de, pues bueno, ya vas con la autoridad, ya como organización pueden llegar con estos datos de, bueno, por si no lo sabías, en tu estado, en tu territorio, la cosa está así, de lo que esta iniciativa de esta organización hemos podido documentar. Entonces, esa labor ¿qué tanto les ha beneficiado en esta labor de incidencia, ¿no? Y de que se vayan abriendo ahí puertas, ¿no? Para implementar políticas públicas. Mencionabas lo de Jalisco. ¿Qué significa esa alianza con que es el Instituto de la Diversidad, ¿no? En Jalisco. ¿Y qué puertas localmente en su estado, ¿no? ¿Qué se han abierto y cuál es la mirada a qué hacer, cómo replicarlo al resto del país, ¿no? Y también a nivel federal? Claro. Digamos, Visible estuvo durante hasta octubre, noviembre del año pasado, como en una prueba piloto, digamos, ¿no? Como de ir conociendo un poco si el cuestionario estaba más o menos bien, tratando de identificar como si estaba o no estaba funcionando la aplicación, si estaba más o menos siendo utilizada. Y entonces es más o menos, es un poquito reciente como ya su puesta en marcha totalmente. Entonces llevamos como poquitos meses de funcionamiento total. Eh, Ahora, las experiencias que nos han servido para tener información, yo diría, hay unas que, por ejemplo, han sido muy relacionadas con investigaciones, ¿no? O sea, hay algunas investigaciones de algunos organismos internacionales, por ejemplo, había uno de la OEA que está enfocado en educación para personas menores de 18 años y están tratando de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, la plataforma les permite identificar ese tipo de experiencias en las que hay que poner, digamos, atención. Se pueden tener como ideas, digamos, de lo que puede estar llegando a suceder, para que te permite como ampliar un poco más y decir, bueno, esto quizás no lo habíamos percatado y es importante, digamos, realizar una serie de recomendaciones en este aspecto. Igualmente, ahorita en una cuestión de salud por la pandemia con la CNDH, estábamos como dando información sobre casos muy particulares en salud que suceden antes y después de la pandemia y estar viendo si sucede algo diferente. Entonces, digamos, con una parte de diagnóstico puede servir para quienes están, digamos, desde un momento inicial investigando qué es lo que sucede. Esa es como una área de trabajo.
La segunda, digamos, como en aspecto de incidencia y sin más para ya estar diseñando política pública, estamos, digamos, desde Amicus y que ya estamos con la parte de litigio, pues queremos que todo tipo de, digamos, como demandas o juicios de amparo que estamos haciendo para hacer las adecuaciones de actas de nacimiento o algunos otros, digamos, casos que se pueden llegar a tener, poderlos acompañar un poco de esta información para sensibilizar a la persona que está tomando la decisión. Entonces, digamos, es como una parte que estamos sensibilizando y como Amicus ahorita se tiene un proyecto con diferentes organizaciones para replicar, para que cualquier persona trans que quiera, digamos, hacer adecuación de sus documentos pueda por estado conocer, digamos, todo el procedimiento. Y dentro de esto, poder llegar información del estado de qué es lo que sucede para, digamos, como una forma medio automática en la que las personas ponen sus nombres, ponen, digamos, como algunas características, pero todo ya está más o menos prellenado y para eso también serviría la plataforma. Y en el caso de Jalisco fue interesante porque fueron quienes se acercaron y nos dijeron, nos interesa mucho su plataforma, porque hay un montón de casos que no van a llegar por medio de la fiscalía o que no van a llegar por medio de alguna otra medio. ¿Por qué? Porque las personas no, o sea, no desconfían quizás un poco como en el procedimiento o es muy tardado, no es tan accesible para muchas personas y entonces estamos como perdiendo mucha información de qué es lo que está sucediendo. Entonces aquí lo que nos, por ejemplo, nos decían pues, era mucho poder, digamos, tanto como generar estas alertas rojas para que las si sucede, por ejemplo, en alguna organización pública que forma parte del gobierno del Estado, que se pueda como identificar desde antes de que quizás estén llegando más reportes y poder actuar como de forma preventiva. Y la otra también, digamos, por ejemplo, para campañas de comunicación, de qué es, digamos, como aspectos muy puntuales que están sucediendo, que podrían, como campañas más focalizadas de comunicación para evitar cuestiones de discriminación, para adecuarlas a lo que realmente está sucediendo, en los lugares en los que está sucediendo, con las palabras que en realidad está sucediendo. Entonces, por ejemplo, para este tipo de campañas podría servir muchísimo. Totalmente, totalmente. Aquí un poco para también ir encauzando al final, obviamente, cómo encontrarles y cómo ayudar a esta parte de seguir documentando casos. ¿Cuál sería esta carta Santa Claus de parte de ustedes en temas de prevención? O sea, porque entiendo que justo la discriminación se conecta con absolutamente todos los temas, ¿no? Que si el acceso a la salud, a la justicia, que si el matrimonio igualitario, que si te tienes que amparar, que si te agredieron en la calle, que si te negaron un servicio particular o en alguna instancia pública. En fin, se conecta con absolutamente todo. Pero un poco la labor de lo que, pues para lo que está el CONAPRED, ¿no? Es para prevenir, ¿no? Y creo que, pues ahorita vemos que este instituto se queda sin cabeza, ya lleva un rato sin presidencia, ¿no? Entonces, más allá de que, pues, mínimo que tengan a alguien de presidente en el CONAPRED sería ideal, ¿no? Pero, pues, viéndonos un poco ambiciosos, ¿no? ¿Cuál sería la lista a Santa Claus, la carta a Santa Claus para visibles en ese tema de la prevención? O sea, por ejemplo, qué es lo que las autoridades desde lo legislativo, ¿no? Pensando que ahorita pues ya entramos en elecciones, ¿no? Y un poco sin vernos muy de ni partidistas ni nada, pero sí es un buen momento para concientizar a nuestra comunidad de qué hay que preguntarles en campaña y cómo darle el seguimiento también ya pasando las elecciones, quede quien quede, ¿no? O sea, qué es lo que desde lo legislativo habría que hacer en esta parte y con las fiscalías, cuál es el estatus general de cómo está trabajado el tema de la discriminación y qué hay que solucionar. O sea, un poco ese panorama amplio, ¿no? ¿Cuál sería esa lista, Santa Claus? Pues mira, yo empezaría, digamos, una primera que es como un poquito más amplia que solamente cuestiones de discriminación, y es que las autoridades empiecen a generar
la información que, digamos, por ley normativamente están obligadas a hacer. Y es, Claro, lo que digamos, ustedes están haciendo. sí, nosotros estamos haciéndolo en una cuestión, digamos, que se hace violencia y discriminación, pero, digamos, las autoridades tienen que estarlo generando todo el tiempo sobre diferentes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, recientemente o se va a publicar una encuesta que va a realizar el INEGI sobre diversidad sexual. Y es interesantísimo porque nos va a permitir conocer cuántas personas hay, cuáles son sus características, dónde viven. Y digamos, todo este tipo de información lo que te permite es precisamente realizar buenos diagnósticos para después como autoridad poder tomar medidas realmente efectivas para combatir algún problema, en este caso, por ejemplo, discriminación. Entonces yo empezaría con eso, así como que desde la información que están generando las propias autoridades, digamos, entre los diferentes ámbitos de su competencia, hay que tener esta perspectiva para visibilizar muchas cosas que si no se les pone, digamos, como si no se pone el énfasis en ver qué es lo que está sucediendo ahí, pues pareciera que esto no existe y que no está realmente sucediendo un problema, pero simplemente porque no estamos allegándonos de la información necesaria. Entonces sería como una importantísima, ¿no? Generar buena información para poder responder de manera más efectiva, ¿no? Como autoridad. Ahora la segunda, y este es como importante y que está relacionado, digamos, desde CONAPRED, una parte también es como la parte de solucionar casos concretos. Y eso es importante y eso lo tenemos que seguir haciendo. Pero la segunda es que este tipo de reportes y este tipo de plataformas como Visible o lo que puedan llegar a estar generando las autoridades, lo que permite es identificar los aspectos muy puntuales en los que están sucediendo problemas. Y te voy a poner, por ejemplo, un caso, un ejemplo concreto en algo que estábamos viendo en salud, ¿no? En salud hay un protocolo de atención para personas LGBTI. Y ese protocolo existe y, digamos, es federal y hay algunos estados que lo han replicado a nivel local. Pero al momento en el que tú vas a algún servicio de salud público, la mayoría de las personas no conoce sobre este protocolo. O sea, en realidad no, nadie, o sea, como que existe normativamente, se supone que se debe de aplicar y a la hora de la hora, pues no hay capacitaciones, no hay nada para las personas que deberían estar pues implementándolo al momento de estar tratando con personas LGBTI. Entonces, digamos, hay como buenas intenciones, pero al momento en el que ya le pones, digamos, como un plan detallado en el que esto se vaya a materializar en acciones concretas, es en donde fallan muchas de las acciones y de las promesas, incluso desde una perspectiva de política electoral. Digamos, dice, bueno, vamos a disminuir la discriminación en, digamos, por ejemplo, la administración pública, de alguien que vaya a resultar electo, electe, ¿no? Entonces, aquí ya no solamente se trata como decir, vamos a quitar la discriminación y que tenemos una perspectiva favorable, sino que esto se traduzca en procesos concretos, identificados en donde está habiendo problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien denuncia internamente algún caso de discriminación de un superior jerárquico, ¿no? Entonces, ahí hay alguna, digamos, como característica especial a alguien por orientación sexual. ¿Qué pasa si muchas de estas cuestiones no son, digamos, tan públicas? Las personas pueden estar inhibidas para realizar su reporte, porque además no solamente podrían llegar a perder su trabajo, sino que estarían como exponiendo cuestiones de su intimidad, que si no se canalizan adecuadamente, pues hacen que entonces nadie esté reportando esto y que el problema siga persistiendo aún con una buena, o con una buena intención de que las cosas no sigan sucediendo. Entonces, yo lo que diría mucho es como ante estas promesas, digamos, de vamos a acabar con la discriminación, vamos a ampliar los derechos, que sean espacios seguros, pues que eso se traduzca en planes concretos y que esos planes concretos no se les meta dinero, se les dé seguimiento, se vea si están funcionando o no están funcionando, y que se contrasten contra, digamos, diagnósticos previos con las mismas herramientas con las que estamos generando y ver si siguen sucediendo o si no siguen sucediendo. Siguen sucediendo, quizás no está funcionando eso que estamos haciendo. Digamos, por ejemplo, sabemos ya que tenemos un protocolo de atención, pero no está implementando, entonces ya no, el problema ya no está en que nadie sepa qué hacer, sino en que eso se tiene que traducir en capacitaciones para que al momento de dar la atención, pues efectivamente se esté materializando, ¿no? Sí, no, esa parte de que nos llenamos de manuales, protocolos, guías, sugerencias, infografías, todo. Pero cero se le invierte en las campañas que tienen que ser, pues sí, permanentes, ¿no? O sea, porque vas a tener gente, va a haber rotación, ¿no? Va a haber gente nueva, se requieren sus debidos recordatorios, ¿no? Y en el sector público, creo yo, es donde
pues se asume que ahí está la información, ¿no? Y está accesible, pero la verdad es que nadie lo conoce, ¿no? Nadie sabría ni dónde encontrarlo, ni cómo aplicarlo necesariamente, ¿no? Pero y ya para terminar, pues ya se viene la temporada del orgullo, ¿no? Y vamos a ver a muchísimas empresas, ¿no? Ondeando banderas del orgullo, muy bonito y todo, pero pues sí pone en la lupa a estas organizaciones, muchas de ellas certificadas, ¿no? En temas de equidad, y cada vez hay más iniciativas y organizaciones que trabajan con el sector privado, ¿no? Y es donde creo se puede avanzar un poco más rápido que en el sector público. Pero aquí, de lo que ustedes han visto, ¿no? De lo que han podido documentar, ¿qué tanto se ha avanzado en esto en comparación a otros sectores? ¿Se reportan más en el sector público, en el privado, casos de discriminación y todo esto? Porque pues también quienes trabajamos con empresas, ¿no? Muchas veces el gancho de que, pues no solamente porque es lo correcto, y que también hasta en temas de productividad la situación interna va a ser mejor, ¿no? Eh, pero también pues vas a querer mil veces a que lo resuelvan internamente de forma digna para las personas LGBT en este caso, ¿no? Involucradas, a que se involucren las autoridades. No vas a querer que esto se vuelva un problema pues en muchos otros frentes. Ya no nada más es el caso de discriminación en particular, sino pues ya es el escándalo, ya es un tema de relaciones públicas, ¿no? Y mucho de lo que hubieras podido, o más bien mucho de lo que ya avanzaste, se ve manchado por no haber sabido manejar una situación, ¿no? Entonces, pues todos estos protocolos, todas estas guías sirven para no blindarte de que no ocurran, sino de pues, que te digan qué hacer en caso de cuando vayan a ocurrir, porque van a ocurrir, ¿no? Pero pues en este tema de lo que ustedes han podido documentar, ¿qué es lo que ves que prevalece en el sector privado, y si es más o menos que en el sector público? Pues mira, en cuestión de, digamos, Visible no es una plataforma representativa en el sentido de que a partir de ahí podamos hacer quizás extrapolaciones a la población mexicana. Sin embargo, sí nos da como una cierta tendencia, ¿no? Y por ejemplo, aquí lo que vemos es que reportes entre lugares públicos y lugares privados es más o menos equitativo. O sea, no hay como que suceda más en uno que en otro, sino más o menos van sucediendo a la par. A partir de la pandemia, pues ha habido una, porque digamos nuestras principales como categorías de lugares es público, privado y redes sociales, ¿no? Digamos nosotros como lugares físicos, nosotros como lugares digitales. Lo que ha pasado y que es entendible, digamos, durante la pandemia es que ha aumentado los actos que se reportan en redes sociales. Ahora, desde lo público y lo privado, efectivamente, sí, digamos, el sector privado tiene la característica de que en ocasiones los cambios pueden ser más sencillos porque hay, digamos, con una mayor flexibilidad propia, y digamos así también funciona un poco el sector privado, que tiene que estar como muy adaptado a lo que sucede en el mercado. Y si el mercado, por ejemplo, cada vez tiene una mayor aceptación en cuestiones de diversidad sexual, pues por supuesto que las empresas, incluso hasta por una cuestión como de supervivencia, pues quieren. El sector público es difícil porque en ocasiones tienes, digamos, como todo este componente de que son lugares difíciles de hacer cambios. Ya están como muchas cosas ya tienen como demasiada inercia, que en ocasiones es difícil cambiar. Y lo que hemos percatado un poco es que en el sector público hay cambios, por supuesto, también, pero están muy ligados a personas en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas investigaciones que hemos estado haciendo de salud, veíamos que en algunas entidades, la verdad es que cuando sucedían actos, se resolvían y se resolvían muy rápido, pero porque había alguien que trabajaba en esa dependencia que ya se sabía que era el contacto, tenía contacto con las organizaciones de la sociedad civil. Cuando sucedía algo se le canalizaba y todo se solucionaba muy rápido, ¿no? Contestaba el teléfono, resolvía las cosas, y como que la persona que lo
que vivía un acto, por ejemplo, salía muy satisfecha porque en realidad tuvo como aunque sucedió un acto de discriminación, por ejemplo, se resolvió y al final se le dio la atención adecuada. Sin embargo, lo que sucede mucho y que hemos visto en el sector público es que cuando esa persona se iba, ya, o sea, como que se perdía toda como esta experiencia anterior, las personas nuevas que llegaban ya no estaban dentro de su interés y se perdía. Entonces, lo que pasa mucho en el sector público, veíamos, se asocia a personas que tienen muy buenas intenciones y desde, digamos, sus ámbitos trabajan. Pero esto ya después no se institucionaliza, es decir, no se vuelve algo que incluso quitando a esa persona, como que solito sigue generándose, ¿no? Sí, la Entonces, memoria institucional se va, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso es lo que hemos visto un poco como en el sector público. Oye, pues mira, yo pudiera seguir preguntando y trabajar también en muchas suposiciones, porque creo que como el trabajo que ustedes hacen de documentar casos, pues da pie a que con estos datos que justo el Estado ha fallado en proveer, ¿no? Pues ahora sí nos pongamos a pensar en soluciones, ¿no? Y en proponer, y ahora creo que en campañas justo es una muy buena oportunidad para que cada quien, quienes nos escuchen o nos vean en sus estados, sí, a nivel federal también, obviamente, pues el Congreso, la Cámara de Diputados está en juego en estas elecciones, pero pues también quienes están en nuestros ayuntamientos, quienes están en nuestros congresos estatales, ¿no? Siempre, digo yo, lo local es lo que más impacta directamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, nos podemos poner ambiciosos y ver las muchas cosas que se podrían hacer entendiendo ya todo este panorama y como dices, ¿no? O sea, Visibles tiene pues una parte de la fotografía, ¿no? De una parte del panorama, porque justo pues entender el tema de discriminación en todo nuestro país es algo muchísimo más complejo y que requiere, pues en mi opinión, ¿no? Un CONAPRED autónomo, ¿no? Un CONAPRED fortalecido y que haya COPREDs en todos los estados y que las fiscalías felizmente trabajen interinstitucionalmente con sociedad civil y con estos COPREDs locales, en fin, como que requiere una red y una estructura y la voluntad de muchísimas partes, pero muchas gracias por venir y por el trabajo que hacen desde Visibles y desde Amicus, y pues seguramente vamos a estar tocando la puerta de nuevo para tratar temas un poco a lo mejor más a detalle de lo que ustedes están encontrando y moviendo. Pero pues antes de irnos, ¿cómo podemos encontrar a Visibles? Y justo cómo es este proceso de, me pasó esto, me pasó un caso que creo que es discriminación, y qué significa este proceso de reporte, de documentar más bien mi caso con ustedes. Claro que sí. Pues mira, nuestras redes sociales es visible.mx en Instagram y Facebook y visible-mx en Twitter. Y ahí nos pueden, digamos, la invitación siempre es como que a las personas directamente vayan y reporten, pero ahí también nos pueden etiquetar sobre alguna nota que sucedió, algo que les pasó a alguien que quizás contó lo que le pasó, nos pueden también como etiquetar, o pueden ir también directamente a la página que es visible.lgbt, y si particularmente quieren ir a reportar es visible.lgbt/reportar. Y ahí es un proceso rápido, digamos, toma alrededor de unos 10, 15 minutos, aunque en ocasiones puede llegar a durar más por, digamos, incluso recordar y revivir un poco la experiencia de lo que sucedió. Y ahí, pues, es un poco conocer a quién le pasa, quién es quien comete algo, en dónde comete, y hay una parte descriptiva en la que pueden libremente describir o contar todo lo que pasó. La intención es que sea algo totalmente anónimo, no nos quedamos con datos de lo que están reportando. Y finalmente, todos los reportes que se están haciendo, digamos, tanto personales como de quienes testificaron algo, se busca generar una base de datos que mensualmente se está actualizando. Entonces, digamos, ahí mismo dentro de la página hay un apartado de datos abiertos con todos los reportes anónimos, no se puede, digamos, asociar a ninguna persona que realizó un reporte. Y aquí, digamos, ya están todas las características de las preguntas que estamos realizando para que quien, por ejemplo, quiera diagnosticar y ver qué es lo que está sucediendo en algún lugar, pueda llegar a conocerlo de mejor manera.
Entonces, si quieren como profundizar o si quieren, digamos, por ejemplo, esa parte de salud, de educación o algo, digamos, lo laboral, ¿no? Es decir, a ver qué tipo de experiencias suceden, qué podríamos estar haciendo, pues ahí está esta base pública que se puede descargar y que se puede, digamos, como hacer un cierto análisis estadístico sobre actos de discriminación en México. ¿Y incluso hasta por estado? Sí, totalmente. O sea, hasta por municipio. Está así ¿Qué tal? Mira, pues ya también ahorita me ahorré el tener que preguntarte cosas de Yucatán porque tengo muchas preguntas ahí y va a ser muy útil justo de lo que encuentre ahí. Voy a meterme y voy a bajar eso. Yo vivo en Mérida, entonces, pues acá la situación, pequeño detalle, la administración pasada, ya al final, obviamente pasando la papa caliente, ¿no? Antes de la transición de gobierno, que de partido distinto, no ganó el mismo proyecto y habían instalado un consejo, el Consejo para Prevenir la Discriminación del Estado de Yucatán. Y por procesos ahí que se dieron acá para armar como un consejo ciudadano que acompañe un poco como el consejo consultivo del CONAPRED, ¿no? Que acompañe al instituto, quedé yo como uno de estos consejeros. Entra la nueva administración de Mauricio Vila y pues a la fecha no ha sesionado el consejo, ni el consejo ciudadano, ni el instituto como tal, no se sabe cómo opera. Acá no existe, no hay problemas porque no lo miden justo, como no les interesa verlo, ¿no? Entonces, pues igual hasta por todo lo que hayan podido documentar en Yucatán, que a lo mejor no necesariamente es como dices, no es necesariamente tan representativo, pero con que estén documentados 5 casos, son 5 casos que el Estado no ha resuelto, ¿no? Que no ha atendido. Entonces, por eso es muy importante que si ustedes, quienes nos escuchan, vivieron un tema de discriminación o fueron testigos de un caso de discriminación, puedan documentarlo con visibles y que nos informemos sobre estos procesos electorales, porque pues bueno, con esta información vamos a poder hacer mejores preguntas, mejores retos a quienes pretenden representarnos, ¿no? De nuevo, muchísimas gracias, Pablo, por venir y vamos a estar en contacto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y como bien dices, estos actos suceden, ¿no? Y en general más bien pensamos que no suceden o no suceden tanto porque no los visibilizamos. Y al hacer reportes precisamente nos ayudan a poder visibilizarlo mucho más, ¿no? Entonces, claro, pues claro. Ahí está la página y pues si atestiguan o si viven algo, pues está para poder hacer el reporte. Y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y también hasta por eso tiene todo el sentido del mundo la palabra de la iniciativa, ¿no? El nombre, visibles. Hay que visibilizar estos temas. Y muchas gracias a quienes nos vieron o nos escucharon. Ya saben, esto lo pueden compartir en su formato de video, en Facebook o en YouTube o en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast, las principales, como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Y pues a mí me pueden encontrar como Alex-Orue en Twitter y en Instagram. Y nos estamos escuchando la próxima semana con un nuevo tema. Aquí en Homosensual todos los miércoles, en la tarde-noche, en la noche más bien, por ahí de las 8 o 9. Entonces, y pues tampoco se pierdan los demás programas de aquí de Homosensual con Mildred de Itzel, con Alain Pizón. En fin, hay un buen de contenido aquí para hemos de hacer algún tipo de crossover. Eso es tan interesante, producción. Pero muchas gracias por sintonizarnos y nos estamos escuchando o viendo la próxima semana. Bye.